Bien, retomo lo que estaba diciendo del problema 42, del problema 30, capítulo 42. Realmente el arreglo es así, ¿verdad? De la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, los electrones que están acá en el 1s tienen n igual a 1, l igual a 0, ml igual a 0 y solo varía el spin. Uno tiene más un medio, el otro tiene menos un medio. Los que están en la 2s, pues n2, l0, estamos en la s, ml es 0, porque aquí solamente hay una posible, y ms es más un medio y menos un medio. Entonces, todos difieren en un número. Pueden ver que no se repiten los 4 números para ninguno de estos 4 primeros. Igual debe ser con estos 4. Los primeros que están acá en la 2p, pues tienen n igual a 2, n igual a 2, l igual a menos 1, ml igual a más menos un medio. O sea, uno tiene más un medio, el otro tiene menos un medio. Los que están en la siguiente capa tienen n igual a 2 siempre porque es el mismo nivel. Solo cambia el L, ¿verdad? Porque hay, digamos, un L igual a 0. Entonces aquí tenemos L igual a 0 y M es igual más menos, más un medio nada más, pero solo hay un electrón. Igual acá, aquí es N igual a 2, pero L es 1, porque están en la otra capa del L, ¿verdad? M sub L es, perdón, L es menos 1, L es, aquí estoy confundido, N es 2, pero L es 0 en este, L es menos 1 en este y L es 1 en este. Y este es M sub S, perdonen, ¿verdad? Este es M sub S, no M sub L. M sub S. Este es M sub L. Este es M sub L. Y este es M sub L. Y L es, en este caso, como ya pasamos L igual 0, estos son de L igual 1 porque corresponden a P. L igual 1, L igual 1 y L igual 1. El punto es que ustedes pueden chequear que los 8 electrones tienen por lo menos un número cuántico diferente, ¿verdad? Por lo menos uno diferente. No se repiten. Bien, entonces si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente tema. Ya es cambiar de capítulo, porque con esto termina el capítulo de física atómica. Los problemas de la tarea son de este tipo, parecidos aquí a los que hemos estado haciendo. Ok, entonces voy a cerrar aquí algunas ventanillas para no confundirme. Vamos a cerrar esta pestaña. Vamos a cerrar esta también. Voy a cerrar esto. Bien, vamos a comenzar entonces el capítulo 43, que tiene como título Enlaces moleculares y sólidos. Otra de las aplicaciones de la mecánica cuántica. Entonces, hay algunos temas que están en las secciones del libro que no están cubiertos en esta presentación
Yo lo voy a cubrir el viernes con una presentación complementaria para que quede esto completo. Entonces, nosotros vamos a ver primero lo que son enlaces moleculares. Entonces, cuando los átomos interactúan para formar moléculas, la interacción es esencialmente eléctrica. Cualquiera que sea el tipo de interacción es eléctrica. Se asocia una energía potencial para facilitar, digamos, para poder calcular la energía que es necesaria para romper los enlaces y para también comprender las características de estos enlaces, porque dependiendo del tipo de enlace hay características de una molécula. Los potenciales generalmente son eléctricos, pero tienen una naturaleza que hay una combinación de dos partes. Tienen una parte repulsiva y una parte atractiva. Las partes repulsivas normalmente se curvan, así como esta figura de puntos que está aquí, y la parte atractiva se curva de esta manera, como tendiendo a formar un pozo. Entonces, si se suman las dos contribuciones, les va a quedar una figura así. Les queda una zona de atracción y una zona de repulsión. Y aquí hay una cantidad mínima, ¿verdad? Que es la energía, esta energía que está acá mínima, ¿verdad? En el potencial esto es importante porque esta es la energía de equilibrio, ¿verdad? La energía de equilibrio, que es el mínimo de energía, y la distancia a la cual se da esa energía de equilibrio se le llama distancia de equilibrio. La brecha que hay entre el cero y el mínimo es lo que se llama la energía de ligadura, y que sería la energía necesaria para romper la ligadura, para romper el enlace. No sé si estoy grabando. Déjame chequear. Estamos grabando. Entonces, esta brecha que está acá, ¿verdad? Entre el cero, porque en energía cero prácticamente está la molécula rota. O sea que la diferencia entre la energía mínima y la energía cero sería la energía de ligadura. Ya hablamos, ¿verdad?, que el potencial se puede explicar en dos partes, uno atractivo y uno repulsivo. El potencial atractivo se da a distancias más lejanas, mientras que el potencial repulsivo se da a distancias muy cercanas. O sea que el potencial se combina de tal forma que los átomos se pueden acercar lo más que hasta determinada cantidad, pero no más allá, para que no se traslapen. Y también se pueden alejar, pero no más allá de cierta distancia para que no se rompa el enlace. Entonces, por eso es que es una combinación de los dos. Aquí tenemos que la forma característica que tienen estos potenciales son de la forma menos A entre R a la N más B entre R a la M, donde R es la distancia que separa las moléculas. Y estas A y B son constantes que dependen de la naturaleza de la misma molécula, de los sistemas. La parte negativa es la parte atractiva y la parte positiva es la parte repulsiva. Y este N y M pues varía dependiendo qué tipo de interacción sea la que se dé. No es esencialmente una interacción de tipo Coulomb R cuadrado, ¿verdad? Son otras potencias las que se dan generalmente. Un primer tipo de enlace es el enlace iónico. El enlace iónico se caracteriza porque uno o más electrones de la capa externa se transfieren de un átomo a otro. Este enlace ocurre principalmente por la atracción de Coulomb entre iones de carga opuesta. No estoy diciendo, ¿verdad?, de que ese es el potencial, sino que el enlace ocurre porque pues, las cargas negativas y las cargas positivas experimentan una atracción de Coulomb. Y entonces, por esa razón es que se pasan electrones de una capa externa a otra capa externa de otro átomo. Un ejemplo sencillo de esto es el cloruro de sodio, NaCl. La energía requerida para ionizar el sodio es 5.1 electronvolts, o sea, para quitarle un electrón al sodio. Y la energía necesaria para
para completar la capa externa es, digamos, la que necesita el cloro. Es decir, esa se puede calcular también y se encuentra que para que el cloro pueda absorber el electrón libre requiere una cantidad que se llama afinidad electrónica, que es 3.6 electronvolts. Esa es la afinidad electrónica del cloro. Entonces hay una energía que se necesita para sacar el electrón del sodio, pero también hay una que se necesita para absorber el electrón por parte del cloro. Entonces la energía total sería la diferencia entre el 5.1, que es la energía necesaria para arrancar el electrón del sodio, perdón, y la que necesita el cloro para absorber el electrón, y eso es 1.5 electronvolts, 5.1 menos 3.6. Entonces, hay una energía mínima de menos 4.2 electronvolts, que es la que se conoce como energía de disociación, que es la que se requiere para romper el enlace. Aquí tenemos la gráfica para este sistema de cloruro de sodio. Esta energía es la mínima que está acá, que es la energía de equilibrio. Si ustedes dan un valor de 4 electronvolts, entonces se separa el cloro del sodio, porque aquí es donde hay disociación, ¿verdad? Entonces se le llama energía de disociación a esta brecha que hay entre el mínimo y el cero. Como el mínimo está en menos 4.2, esa energía es 4.2 electronvolts, la que se necesita para disociar la molécula de cloruro de sodio. Como dijimos antes, este comportamiento de esta gráfica corresponde a una combinación de potenciales repulsivos, que es esta zona de acá, con potenciales atractivos. Ok, este es en el caso del enlace iónico. El enlace covalente, existe un electrón común que se comparten con los átomos, pero el enlace no es tan fuerte como en el caso iónico. El electrón no se transfiere, sino que solo se comparte. Y es bastante común en moléculas diatómicas como la de hidrógeno o la de flúor. En este caso, lo que se hace para explicar este enlace, se utilizan funciones de onda del estado fundamental de los átomos, o sea, del estado fundamental ya sea del hidrógeno o del flúor. Y entonces, por ejemplo, para el caso del hidrógeno, la función fundamental ya la conocemos, es la Xi1S, ¿verdad? Que acuérdense que vimos un ejemplo, ¿verdad? Era 1 entre la raíz de pi A0 cubo E a la menos R entre A0, que era la energía básica del estado fundamental del átomo de hidrógeno. Cuando están muy lejos, las funciones de onda no se traslapan, o sea, pero al acercarse mucho los átomos, entonces comienzan a traslaparse y se comienza a ver entonces situaciones como esta, ¿verdad? Aquí están lejos, no hay un traslape completo, pero cuando están muy cerca ya hay un traslape mayor y las dos funciones de onda se traslapan en una sola. Y eso es lo que da lugar al enlace covalente. O sea que, en pocas palabras, ese enlace covalente que ustedes conocen en sus cursos de química orgánica o de química inorgánica se debe a que las funciones de onda de los átomos constituyentes de la molécula se traslapan. Como les decía, ¿verdad? En el enlace covalente la interacción electrostática es débil. No es suficiente como para hacer un enlace iónico. ¿Ok? Otra cosa es que este enlace, bueno, se le llama enlace de Van der Waals, que es otro tipo de enlace, ¿verdad? Este enlace de Van der Waals, o sea, además del enlace iónico, está el covalente y está el de Van der Waals. El enlace de Van der Waals es una interacción electrostática, ¿verdad? No es como el enlace covalente, que es un solapamiento de orbitales para compartir electrones, y no es lo suficientemente fuerte la interacción electrostática para hacer un enlace iónico.
Y el enlace de Van der Waals se da entre moléculas, no se da entre átomos. O sea que, por ejemplo, el enlace covalente se puede dar entre dos átomos de hidrógeno o dos átomos de flúor para formar una molécula de H2 o de F2. El enlace de Van der Waals se da entre dos moléculas, no se da entre átomo y átomo. Y lo que se requiere es que las moléculas tengan un momento dipolar. El momento dipolar eléctrico de una interacciona con el momento dipolar eléctrico y entonces se establece lo que se conoce como un enlace dipolo-dipolo. Entonces los dipolos de una molécula interactúan con el dipolo del otro para establecer un enlace de tipo electrostático más débil que el iónico. También puede haber que haya una interacción entre un dipolo permanente y un dipolo inducido debido a la influencia del primero, ¿verdad? Entonces pueden ser dipolos permanentes que ya existen en la molécula o un dipolo que se formó debido a la presencia del dipolo en una de las dos moléculas. Pero aquí lo fundamental es eso, ¿verdad? Que en los enlaces de Van der Waals la interacción es entre dipolo y dipolo. Bueno, las moléculas tienen estados energéticos, al igual que los átomos. Los estados energéticos de las moléculas son más complicados de ver. Normalmente se hacen por aproximaciones. O sea, se establecen aproximaciones basadas en varias teorías, ¿verdad? Una de las más comunes es la conocida como el método de Hartree-Fock, que establece una forma de establecer los orbitales moleculares partiendo de orbitales atómicos. Entonces se tienen las soluciones de la ecuación de Schrödinger y entonces se van construyendo los orbitales moleculares a partir de orbitales atómicos simples. En los estados de energía en las moléculas, pues también corresponden a espectros. Solo que en una molécula pueden haber diferentes categorías de energía. La molécula puede tener energía eléctrica, electrostática, debido a la interacción de sus cargas, que es la UDR que vimos antes. Puede tener energía traslacional debido a que su centro de masa se puede trasladar. Puede tener energía rotacional en torno a su eje y puede tener energía vibracional. Entonces nosotros tenemos realmente una situación de 4 términos que conformarían la energía total de la molécula: la eléctrica, la traslacional, la rotacional y la vibracional. Vamos a estudiar primero el movimiento rotacional de las moléculas. Ese es el primero que vamos a estudiar. Las moléculas tienden a rotar en torno a un eje. Vamos a simplificar suponiendo que el eje Z es el eje de rotación de las moléculas, y entonces las moléculas están aquí formadas por los dos átomos, ¿verdad? M1, M2, y entonces la rotación va a ser alrededor del eje Z, y vamos a localizar el centro de masa acá, porque lo que ocurre es que la molécula tiene también vibración. Entonces vamos a suponer que un punto acá respecto al cual nosotros podemos considerar la rotación, que es el centro de masa, que es el más fácil de ver, de visualizar. Porque el centro de masa puede asumir como que si la función como si fuera un punto en el cual toda la masa está concentrada. Entonces se puede pensar que es la rotación de un cuerpo alrededor de un eje. Aquí muestra, en esta figura se muestra, bueno, aquí la rotación ¿verdad? Aquí tenemos la rotación ilustrada alrededor del eje Z. Y aquí tenemos nosotros los que son los diversos niveles de energía como correspondiente a rotación. Pueden ver que los niveles de energía están separados. Están separados de manera desigual. No son igualmente espaciados. Y están más juntos los primeros que los otros. Y el número
cuántico que define esos niveles de energía es el número J, ¿verdad? Asociado con la rotación. Vamos a ver entonces nosotros que ese número se le llama número cuántico rotacional. La energía rotacional se puede expresar en términos de J. La cuantización del momento angular va a restringir las frecuencias a las cuales gira la molécula, cuantizando de esta forma la energía. Primero establecemos el momento angular cuantizado. ¿Se acuerdan lo que ocurría con el átomo de hidrógeno? Era L por L más 1, el momento angular electrónico. Pues ahora nosotros tenemos en una molécula el momento angular es J por J más 1 H barra y se establece cuantizado. Esto viene de la solución de la ecuación de Schrödinger para un rotor rígido, porque se supone que la molécula es como un rotor rígido en el cual los dos átomos están como las masas de una pesa que usan los levantadores de pesas rotando. Entonces se asume el rotor rígido como el sistema y esta es la cuantización que aparece en el rotor rígido cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger. Esa es la explicación. Ustedes no tienen que preocuparse por ese detalle, se los cuento nada más culturalmente para que lo sepan de dónde viene. Este L entonces sería el momento angular y está cuantizado. Ustedes recuerdan que para rotación el momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular, W, o sea, la velocidad angular de rotación. La energía de rotación, entonces nosotros sabemos que es, la energía de rotación, sabemos que es L cuadrado sobre 2I. Voy a apuntarla acá porque los muchachos no la pusieron y para que les sirvan a ustedes. La energía es esta es energía cinética, la rotación es L cuadrado sobre 2i. No la pusieron, pues tomen en cuenta esto acá porque la asumieron que la sabían, que hay que ponerla. L cuadrado entre 2i, y es el momento de inercia. L cuadrado entre 2i. Entonces, esa energía de rotación entonces va a ser, si sustituimos nosotros el valor de L cuadrado, acá, se dan cuenta que sería J por J más 1 H barra cuadrado entre 2i. Y esa sería entonces la energía de rotación. Entonces, cuando la molécula absorbe energía, lo cual normalmente es del orden del rango de las microondas, o sea, son energías bajas a las cuales ya la molécula absorbe, esta pasa de un estado de energía menor a uno mayor. Y entonces es posible, digamos, entonces eso como ocurre por un cambio del número cuántico J. Entonces puede ocurrir también al revés, ¿verdad? O sea, de J mayor a J menor. Entonces es necesario que delta J sea más o menos 1 para que ocurra una transición de energía. O sea que las transiciones permitidas son aquellas en las cuales delta J es más o menos 1. Esas se llaman reglas de selección, ¿verdad? Esas son las únicas formas en que puede haber emisión de energía, que delta J sea igual a más o menos 1. Voy a arreglar este 2 aquí, que quedó bien feo. Bueno, todo con este lápiz es feo, ¿verdad? Pero aquí hacemos lo posible en una emergencia. Eso era L cuadrado entre 2i. Borremos este también. Para que quede claro. Ahí está en el libro, ¿verdad? Pero yo no lo apunto aquí. Que los muchachos no lo pusieron. L cuadrado entre 2 por i. Ok, entonces, como les decía, si se da la regla de selección de que delta J es más o menos 1, entonces va a haber emisión de energía rotacional. Entonces,
La energía emitida pues va a ser igual, ¿verdad? Más parecido a lo que pasa en el caso electrónico del átomo de hidrógeno, va a ser la diferencia entre las energías de los dos estados. Solo que aquí tiene que ser el estado J y el estado J-1. No está permitido transiciones con delta J más o menos 2, más o menos 3, solamente más o menos 1. O sea que puede pasar del J igual 7 al J igual 8, del J igual 8 al J igual 7, del J igual 11 al J igual 10, del J igual 10 al J igual 11, pero no puede pasar del J igual 1 al J igual 5, por ejemplo. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro, porque esas son las reglas de selección para la rotación. Entonces, la energía del fotón va a ser la energía de la emisión, o sea, la diferencia de la energía entre los dos estados. Entonces, si nosotros calculamos, escribiendo acá lo que es EJ, ¿verdad? Porque un estado es el J y el otro estado es el J-1, entonces aquí lo que nos va a dar es que la energía del fotón es H barra al cuadrado sobre 2I J. Si escriben en términos de la constante de Planck, entonces el H barra es H sobre 2pi y quedaría H cuadrado sobre 4pi cuadrado I por J. Acuérdense que I es el momento de inercia. Hay que recordar que la energía del fotón está dada como H veces la frecuencia. Entonces, ese fotón que se emite en esa transición de un estado J a un estado J-1 de la molécula, nos daría a nosotros la energía del fotón, ¿verdad? O sea, esto sería igual, o sea, yo puedo calcular aquí igualando a HF esa cantidad. Bueno, aquí solamente quiero recordar una cosa, y es que esta I que está acá es el momento de inercia y se calcula en términos de la masa reducida. Aquí no incluyeron estos muchachos el concepto de la masa reducida. Voy a comentarles en la próxima clase ese concepto de la masa reducida para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de calcular I, ¿verdad? O sea, lo que se hace es que se consideran las dos masas y se considera la masa reducida como el efecto de una sola masa actuando en un solo punto. Y entonces así podemos escribir el momento de inercia de una manera más fácil en términos de las dos masas de los dos átomos que constituyen la molécula. Y entonces agregarles nada más aquí, ¿verdad? De dos cosas, que la energía del fotón entonces va a ser esto igual a HF si ustedes quisieran calcular la frecuencia, por ejemplo, ¿verdad? Directamente. Entonces, sí, quiere decir que la frecuencia dependería del estado J y del momento de inercia. Aquí habría que agregar, ¿verdad? Bueno, y agregamos que esto sea por mientras así, que esto es igual a HF. Eso es igual a HF. Entonces, si nosotros agregamos aquí que es igual a HF, entonces la frecuencia alcanzará las H, dependería del número cuántico J y de I, como les había comentado. Bueno, ya me pidió el tiempo el programa, pero yo quisiera, antes de seguir, de parar, darles unas par de conceptos más. Quisiera que por favor nos conectáramos, pasado ir a tomar un poco de agua, un par de minutos después de que yo apague, porque quiero introducir aquí unos temas importantes que no están en la presentación y quiero que los discutamos acá. Ok, ¿les parece entonces? Me desconecto, voy por un poco de agua y vuelvo. Okay.